Este episodio de Viernes de Ambiente llega gracias a NTL Consultores, especialistas en brindar soluciones integrales en derecho ambiental y políticas públicas. Cuentan con servicios de asesoría legal en gestión de asuntos sociales y relaciones comunitarias, ciencia de datos aplicada al desarrollo sostenible, fortalecimiento de capacidades, sensibilización social, cumplimiento normativo ambiental y compliance. Si deseas más información, puedes escribir directamente al WhatsApp 9888-06555 o escaneando el código QR que ven en la pantalla. Ahora sí, empezamos con el episodio. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a una sesión más de Viernes de Ambiente. Hoy estamos en la 14ª sesión de Viernes de Ambiente y como siempre con un tema muy especial para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de arbitraje, pero en específico vamos a hablar del caso Lupaca Golf, la mirada arbitral independiente. Y para ello tenemos a una invitada súper especial y conocida del tema. Ella es Lucero García, quien es árbitro independiente tanto a nivel nacional como internacional, quien nos va a dar una mirada diferenciada sobre este tema de lo que muchos no conocen, en realidad, del que muchos no conocen, que es un tema pues que tiene que ver con los asuntos arbitrales, con un poco de fundamento en lo que se refiere a los temas sociales, ambientales y cómo esto también impacta, ¿no? A nivel de las comunidades muchas veces que están en torno a diversos proyectos de inversión. Para que ustedes conozcan a Lucero García, voy a indicar su reseña profesional. Ella, es árbitro y abogada con amplia experiencia en arbitraje nacional e internacional, abarcando tanto disputas comerciales como de inversión. Y antes de ejercer de manera independiente, trabajó en conocidas firmas legales y en la Comisión Especial del Ministerio de Economía y Finanzas, representando al Estado en controversias internacionales de inversión. Ella es representante del CIAT Jóvenes de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial y es cofundadora del LBIAT y editora del Boletín de Arbitraje del capítulo peruano de la ICC. En el ámbito académico ha sido profesora adjunta del curso de arbitraje en la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es entrenadora del equipo de la Universidad del Pacífico para la competencia internacional de arbitraje. Muy buenas noches, Lucero García Silva, ¿cómo estás? Hola Natalie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto estar aquí contigo esta noche. Muchas gracias a ti por darte un tiempo para poder estar con nosotros y poder ayudarnos a aterrizar un poquito sobre estas dudas, ¿no? Que de repente tenemos respecto a este caso en específico de Lupaca Golf, eh, para poder tener algunos ápices sobre, digamos, algunos contextos que tengan que ver con este caso tan importante que recién ha sido materia de publicaciones, ¿no? Y también de una resolución sobre el mismo. Para ello vamos a iniciar con algunas preguntas. En principio vamos a ver ese contexto inicial sobre el caso, luego qué tanto tiene que ver esa dimensión arbitral en ese tipo de controversias. Luego vamos a hablar de justicia y legitimidad y también, ¿por qué no decirlo?, algunas lecciones aprendidas, ¿no? Siempre es bueno, pues, de repente, si es que no tenemos todo el escenario propicio o favorable, tener esas lecciones aprendidas que van a ser muy necesarias. En este caso, vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Podrías indicarnos, por favor, qué es el caso Lupaca Golf y cuáles son los principales puntos de disputa en este arbitraje internacional contra el Estado peruano para que todo el público entienda de qué estamos hablando y por qué es tan importante hoy en día tocar, ¿no?, en esta sesión ese tema? Claro. Bueno, el caso Lupaca Gold en realidad gira en torno a un arbitraje internacional que enfrentó a esta empresa que es de origen canadiense, Lupaca Gold Corporation, contra el Estado peruano.
por un proyecto minero, el proyecto minero Invicta, que está ubicado en la región Lima, en Huaura. Lo que Wow. sucedió específicamente es que todo esto se remonta al 2018, porque luego de que Lupaca Gold había obtenido los permisos necesarios para poder iniciar operaciones, lo que sucedió es que Lupaca se encontró con una fuerte oposición por parte de una de las comunidades campesinas, ¿no? En esta zona donde está ubicada la mina, existen tres comunidades campesinas principalmente, una que es la Tzanga, la otra que es la comunidad campesina de Parán y la tercera que es la comunidad de Santo Domingo. Lupaca Gold tenía buenas relaciones con la comunidad campesina de la Tzanga porque la mayoría de sus operaciones y digamos que la carretera que tenía que construir para poder llegar a la mina, al campamento, cruzaban por los territorios de la Tzanga. Pero lo que fue sucediendo es que en el transcurso de las operaciones, que en realidad todo sucedió en muy corto tiempo, porque esto inició en 2018 y para 2019 ya Lupaca Gold no tenía acceso a su mina, lo que fue sucediendo es que la comunidad de Parán fue presentando agresiones a lo largo del tiempo, ¿no? Inició con algunos bloqueos, con toma del sitio del campamento, luego con bloqueos a la carretera que no permitían llegar al campamento y finalmente bloqueó por completo el acceso a la mina. La comunidad de Parán lo que alegaba eran posibles impactos ambientales y temas de contaminación de las fuentes de agua. Además, la comunidad de Parán también lo que señalaba es que los terrenos superficiales por los cuales pasaba esta carretera en realidad pertenecían a la comunidad de Parán y no a la comunidad de la Tzanga. Sin embargo, hasta la fecha, y algo que se reconoce en el laudo, y creo que lo conversaremos más adelante, no se ha señalado cómo es que estos terrenos pertenecen a la comunidad de la Tzanga, ¿no? No se ha presentado ningún documento o prueba que lo demuestre. Entonces, estamos en este punto, en esta línea de tiempo en la cual la comunidad de Parán, pese a los intentos de la empresa, de Lupaca Gold, de tener mesas de diálogo, de tener conversaciones, de tener acercamientos, tenía una actitud muy combatiente. Y entonces, evidentemente, la empresa solicitó al Estado peruano que interviniera y la posición de la empresa es que el Estado peruano no intervino eficazmente para poder resolver este conflicto y tampoco no logró garantizar el acceso de esta empresa a su propia concesión minera, ¿no? Entonces, lo que finalmente terminó pasando es que Lupaca ya no pudo acceder a la mina, perdió la capacidad de operar porque justo en este momento clave en el cual suceden todos estos hechos con la comunidad de Parán, Lupaca iba a empezar a la extracción y ya no pudo operar, comenzó a incumplir sus obligaciones financieras y eso terminó resultando en la pérdida total del proyecto, porque al final los acreedores le ejecutaron los préstamos que Lupaca tenía y terminó perdiendo todo su proyecto, ¿no? A nivel financiero y a nivel porque ya no podía ni siquiera acceder a su concesión minera. Esto generó que en el 2020 la empresa iniciara un arbitraje de inversión, que es justo el caso que nos convoca el día de hoy. Y principalmente, bueno, este arbitraje fue iniciado ante el CIADE y principalmente lo que alegó la empresa fueron tres vulneraciones al Tratado de Inversiones, o sea, el TLC entre Canadá y Perú, ¿no? Porque el inversionista es de origen canadiense. Y lo que alegó fue, en primer lugar, que se produjo una expropiación indirecta por parte del Estado peruano, justamente por esta omisión de actuar del Estado. En segundo lugar, también lo que alegó fue una vulneración al estándar de seguridad y protección plenas establecido y reconocido en el tratado. Y en tercer lugar, una de las alegaciones más importantes también fue una relacionada al trato justo y equitativo, ¿no? La empresa alegaba que no había recibido un trato justo y equitativo. Y lo que tú comentabas, ¿no? Recientemente, en junio de 2025, el tribunal arbitral que tenía a cargo la resolución de este caso emitió el laudo y le dio finalmente la razón a Lupaca y ordenó al Estado peruano pagar más de 65 millones de dólares, lo que incluye no solamente la compensación, sino también los intereses y los costos legales. Y es por eso que este caso ha generado un fuerte debate entre esta discusión de la protección a la inversión extranjera y también toda la narrativa de lo que sucedió con la comunidad campesina, el tema ambiental, cómo impacta, pero sobre todo creo que el principal punto de discusión, y lo conversaremos más adelante, es el tema de la licencia social. Sí, que en realidad es un tema que está inmerso en varios proyectos
que tenemos en el país, ¿no? Siempre hablamos de conflictividad socioambiental y esta famosa licencia social que legalmente no existe, pero que sin embargo en la práctica se da, ¿no? Se da ese reconocimiento, ¿no? De esta falta de licencia social, de esta no voluntad muchas veces de las comunidades o no aceptación de las comunidades sobre los proyectos, ¿no? Que llegan a sus zonas de influencia. Y pues este caso por eso es relevante, porque parece una historia repetida y que, digamos, pueden hacer efectivo también como un precedente entiendo, varios titulares que han de repente tenido este contexto también. Sí, 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 totalmente. Bueno, y eso que no hemos narrado los hechos a detalle, pero es Ujú. interesante porque en el laudo sí se menciona, o sea, hubo varios enfrentamientos muy, muy agresivos por parte de la comunidad de Parán hacia la concesión minera y hacia los trabajadores y funcionarios de Lupaca Gold, ¿no? Hasta como resultado de estas agresiones terminó una persona sin vida, varios heridos, entonces ha sido una historia bastante turbulenta, ¿no? Ujú. Y qué importante ver acá que el Estado en realidad debe de garantizar, ¿no? Tal y como lo indica la Constitución, ciertos derechos, además de respetar ciertos convenios, ¿no? Respecto a esta segunda pregunta, ya un poquito aterrizando la dimensión arbitral, desde una mirada independiente, tú como árbitro independiente, tanto a nivel nacional como internacional, ¿qué rol para ti juega el arbitraje internacional en controversias donde se alegan este tipo de afectaciones, ¿no? A la inversión, pero también están en juego estos derechos sociales y ambientales? Sí, esta pregunta creo que es muy interesante con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, porque digamos que los tratados de primera y segunda generación tal vez no abarcaban esos temas de manera expresa y ahora estamos viendo que los tratados de última generación ya abarcan temas relacionados a temas ambientales, sociales, sostenibilidad, el derecho del Estado también a regular sobre estos temas, ¿no? Lo que hemos visto reflejado en casos como Philip Morris, donde se reconoció el derecho del Estado de regular asuntos de importancia de índole pública, ¿no? Como es la salud en ese caso. Pero en particular sobre tu pregunta, lo que sí es cierto es que el arbitraje de inversiones ha sido creado como un foro neutral y como un sistema de protección de inversiones, ¿no? La idea es que, claro, un inversionista extranjero inicia su inversión o decide invertir en un país distinto al de su origen y claro, si es que se generan controversias o conflictos, someter estos conflictos a las propias cortes nacionales de este estado anfitrión podría resultar a vista del inversionista como un sistema tal vez no del todo imparcial. Y este básicamente es el origen del arbitraje de inversión, proteger a los inversionistas extranjeros cuando ocurren estas acciones arbitrarias por parte del Estado anfitrión, ¿no? Y está pensado justamente para dar seguridad jurídica. Pero como hemos visto, en la práctica los tribunales se enfocan principalmente en estos derechos, ¿no? En los derechos de los inversionistas y en analizar los estándares que están recogidos en los tratados, ¿no? Esos son los estándares de los cuales se alegan vulneraciones y esto es lo que se discute principalmente en estos arbitrajes. O sea, eso quiere decir que el foco normalmente no está centrado en los derechos ambientales, sociales, o en este caso en particular en los derechos de las comunidades, ¿no? O sea, si regresamos a este caso, al caso de Lupaca Gold, y si revisamos el laudo, o sea, el laudo es muy, muy interesante y es bastante fáctico porque narra todo lo que sucedió entre la comunidad de Parán y entre la empresa minera Lupaca, pero no es que haya entrado a analizar el tema ambiental, ¿no? Tampoco es que fue una alegación directa en este caso, pero digamos que supuestamente fue la base de las acciones de la comunidad de Parán, ¿no? La comunidad de Parán alegaba que lo que había sucedido en este caso,
que se estaba afectando las fuentes de agua y que la empresa minera no contaba con los permisos oficiales correspondientes. Y esto supuestamente era la motivación de la comunidad de Parán. Lo interesante, claro, y como todos los conflictos que ocurren en el Perú no están ligados a una sola causa, ¿no? Y aquí se discuten muchísimas otras cosas que el mismo Estado reconoce en algunas de las declaraciones que efectúa, ¿no? Que, por ejemplo, acá había un interés económico paralelo, porque en esta zona donde se encontraba la concesión minera había muchas plantaciones de marihuana ilegales. Entonces había como un sistema económico paralelo, ilegal, que generaba motivaciones en la comunidad de Parán. No en todos sus miembros, pero sí en algunos. Luego también, antes de que se diera la audiencia de este caso, es lo interesante que no solamente la comunidad de Parán tomó la mina, sino que además también la comenzó a explotar ellos mismos, sin contar con los permisos ni las regulaciones pertinentes. Entonces, a ese punto resulta, por decirlo menos, curioso que la alegación haya sido de contaminación y de falta de protección al medio ambiente, pero los mismos miembros de la comunidad campesina estén, parece que hasta la fecha, explotando la mina. Entonces, digamos que todos estos temas no es que se hayan tratado directamente en el laudo, porque claro, no estaban directamente relacionadas con las alegaciones a estos estándares de protección del tratado. Pero lo que sí es cierto es que hoy por hoy el arbitraje de inversión ya no es solo un sistema en el cual se discuten este tipo de estándares, como mencionaba, ya que los tratados de última generación están incorporando temas medioambientales, sociales, y se están incorporando estas cláusulas de protección ambiental. Esto quiere decir que el arbitraje de inversión, ya hay varios casos en los cuales se ha hablado sobre estos temas ambientales y los tribunales se han pronunciado señalando cuando han existido riesgos o cuando se han generado daños, en algunos casos favoreciendo a los estados. Pero creo que este va a ser un poco el camino que va a seguir, ¿no? Incluir el tema de justicia ambiental y social también en los arbitrajes de inversión. Ok, perfecto. Qué interesante todo lo que nos comentas, ¿no? Desde una mirada totalmente independiente y bueno, por tener el conocimiento totalmente práctico, ¿no? También sobre el ámbito de justicia y legitimidad. ¿Cómo puede un tribunal arbitral ponderar el derecho de los inversionistas frente al deber del Estado de proteger tanto el ambiente y a las comunidades locales? ¿No? Sobre este punto va la tercera pregunta, justamente. Gracias, Natalie. Creo que este es uno de los dilemas más complejos del sistema actual, ¿no? Porque en principio lo que hemos visto es que el Estado tiene este derecho soberano de regular para proteger justamente estos bienes como el ambiente, la salud pública, los derechos de los pueblos. En este caso, por ejemplo, el derecho de las comunidades campesinas, que haciendo un paréntesis chiquito, es un punto interesante en el caso de Lupaca, porque, claro, para atribuir la responsabilidad al Estado peruano, lo que dijo el tribunal es que las comunidades campesinas forman parte de la organización del Estado y para llegar a esa conclusión tuvo que analizar la normativa peruana, tratados, la constitución política del Perú y la ley que regula las comunidades campesinas. Y al final lo que concluye este tribunal es que las comunidades campesinas son un órgano del Estado peruano, con lo cual los actos que cometan, los actos arbitrarios o irregulares que puedan cometer las comunidades campesinas en contra de inversionistas extranjeros son atribuibles al Estado peruano, como ha sucedido en este caso, ¿no? Y regresando a tu pregunta, para que un tribunal pueda ponderar justamente, ¿no?, la protección a la inversión extranjera y los derechos colectivos, creo que es importante tener en cuenta algunos principios, que los tribunales los suelen tener, ¿no? Por ejemplo, el tema de la proporcionalidad. Hay que evaluar si las medidas del Estado han sido razonables, si han sido necesarias, si se ha protegido un bien público superior. No cualquier caso, no cualquier acción del Estado puede encajar en esta definición. Luego también el tema de la debida diligencia por parte del Estado peruano, ¿no? Aquí la pregunta que creo que tocaría hacernos es si el Estado actuó diligentemente para evitar el daño. Y en este caso en particular, esa es la omisión que se pone sobre la mesa, ¿no? Que el Estado peruano no llevó a cabo
los suficientes esfuerzos para proteger la inversión extranjera, ¿no? Que en este caso la concesión minera del Lupaca, del Lupaca Gold. Y el otro tema creo que a tener en consideración es el tema de las expectativas legítimas, ¿no? Porque de un lado, evidentemente, tenemos estos bienes importantísimos para la sociedad, que es la protección del medio ambiente, evidentemente también la historia y la posición que ocupan las comunidades campesinos en el Estado peruano y en el territorio, ¿no? Ocupan muchísimo territorio, sobre todo en la zona del altiplano. Entonces hay que tener claras cuáles son las expectativas legítimas y además que en ese sentido el inversionista también debe tener en consideración si el Estado tiene este deber de regular y puede cambiar o modificar determinadas regulaciones, cómo esto puede afectar a su inversión, ¿no? Pero encontrar este punto de equilibrio entre ambos puntos. Lo que sí creo es que este caso, Lupaca Gold, es un ejemplo contrario, ¿no? Es un ejemplo contrario porque en realidad, y lo vamos a ver en el laudo, lo que conversábamos al inicio, el tema de la licencia social, claro, el tema de la licencia social es responsabilidad de la empresa y la empresa debe llevar a cabo un due diligence social y ambiental permanente, o sea, a lo largo de una operación de tanto riesgo y envergadura como lo es una concesión minera. Y como en realidad esta licencia social básicamente es un consentimiento tácito de que tiene la confianza y que las expectativas de la comunidad están alineadas y son manejadas apropiadamente con la ejecución del proyecto, creo que en este caso, al final lo que concluye el tribunal, y debo decir que por lo que yo he visto, porque evidentemente no tenemos acceso a toda la información a la que se ha tenido acceso el tribunal, estoy de acuerdo con esta conclusión, ¿no? Que su conclusión es no fue responsabilidad de la empresa. O sea, la empresa, no fueron los errores de la empresa los que los llevaron al cierre de la mina, ¿no? Al contrario, o sea, fueron las acciones directamente ejecutadas por la comunidad de Parán, acciones arbitrarias e incorrectas con el uso de la fuerza, lo que llevaron a la empresa a no poder seguir sus operaciones. Entonces, claro, tal vez este no es el ejemplo perfecto de cómo se podría equilibrar esta situación entre los derechos del inversionista y la protección de bienes superiores como lo son el medio ambiente, etc. Entonces, creo que este caso justamente refleja lo que no debería volver a ocurrir por parte del Estado peruano, por parte de las comunidades campesinas y una lección también para los inversionistas extranjeros, ¿no? Sí, claro, ¿no? A modo de, digamos, tomar conciencia, es que justamente estamos teniendo este tema en esta 14ª sesión. Qué interesante todo lo que nos comentas, Lucero, y sí, de hecho es muy importante tener este punto de referencia, ¿no? De que hablamos de bienes comunes y también el contexto en específico en el cual se ha dado el caso, ¿no? ¿Qué es lo que se ha priorizado? ¿Cuál es el tema de fondo? Y en este caso, ¿qué es lo que ha dado esta controversia, ¿no? Este contexto en específico, porque cada caso es totalmente particular. Entonces, es así como lo debemos analizar. Ahora, tendría otra pregunta respecto a las lecciones justamente aprendidas a las cuales acabas de mencionar. En este caso, ¿qué enseñanzas nos deja eh, Lupaca sobre la gestión de proyectos extractivos en el Perú y la prevención de futuros conflictos similares, ¿no? Es una muy buena pregunta que creo que definitivamente hay que analizar este caso y aprender de qué cosas tal vez no se hicieron de la manera más adecuada que llevó a este resultado, ¿no? Que fue la pérdida de la inversión de un inversionista, además de lamentablemente la pérdida de la vida de una persona. Entonces, creo que hay varias lecciones críticas, ¿no? Tanto a nivel, como tú lo has mencionado, de política pública, como también para la protección a la inversión extranjera. En primer lugar, creo que lo que hemos visto y lo más importante es que la licencia legal, o sea, contar con los permisos, con los estudios, no sustituye de ninguna manera la licencia social, ¿no? Y este consenso con las comunidades. Creo que en este caso en específico lo que hemos visto no es que necesariamente hayan sido errores
particulares del inversionista extranjero. Hay otros casos, por ejemplo, Bear Creek, en el cual el tribunal sí señaló que la empresa no había contribuido lo suficiente para alcanzar este consenso social. Pero en este caso de Lupaca, el tribunal ha sido muy claro en señalar que el proyecto fracasó en obtener la licencia social, no por actos de Lupaca Gold, sino por actos combatientes de la misma comunidad campesina de Parán. Entonces, este es un caso delicado, particular, porque hemos visto que hay varias circunstancias ajenas al proyecto que también perturbaron toda esta relación. Del lado del inversionista extranjero, de lo que se recuenta en el laudo, se llevaron diversas acciones justamente para poder llevar el diálogo y la relación con la comunidad campesina de la mejor manera posible. Tenían un presupuesto anual establecido para poder colaborar con la comunidad campesina, llevar a cabo proyectos en beneficio, también la contratación de miembros de la comunidad campesina. Entonces, digamos que tenían un programa, al menos en papel, bien nutrido respecto al tema de cómo llevar adelante la licencia social, ¿no? Y eso también se ve reflejado en esta buena relación que llevaban con la comunidad de la Sanga, a diferencia de la comunidad de Parán. Entonces parece que este fue un roce específico con esta comunidad que era un poco más agresiva, que tenía algunos intereses tal vez no tan alineados con lo que realmente se buscaba, que era, o con lo que se debía buscar, que era la protección del medio ambiente. Bueno, y en realidad, de hecho, este caso es súper interesante. Tiene una secuencia en años también muy importante. Y, pero bueno, el tiempo siempre es tirano, como decimos, y este podcast va en sí a las pepitas de todos los casos. Y sobre esta última pregunta, ¿no? Quisiera hablar sobre esta ruta de acción. Ahora, ¿qué deberían exigir las comunidades, el Estado y la sociedad civil para garantizar que procesos arbitrales incluyan, pues, criterios de justicia ambiental y social, además de los económicos, ¿no? Sí, yo creo que en realidad lo que vamos a ver en los próximos años es eso, ¿no? Que el arbitraje de inversiones no va a poder ser ajeno a la justicia ambiental y con los cambios que estamos viendo cada vez se va a discutir con mayor preponderancia en estos casos, ¿no? Y del lado de las comunidades, bueno, un punto tal vez interesante en este caso es que no se ofreció, o sea, el Estado peruano no ofreció ningún testigo de la comunidad campesina de Parán, que es un hecho que llamó la atención del tribunal, ¿no? O sea, evidentemente participaron funcionarios públicos de diversas entidades, pero nunca se tuvo el testimonio de un miembro de la comunidad campesina de Parán. Entonces, tal vez sería interesante que las comunidades involucradas en casos de este estilo puedan participar o tener un rol más activo para tener también la versión de los hechos, no solamente, claro, del lado del inversionista extranjero, del lado del Estado peruano, que no necesariamente tiene toda la información que tiene de su lado la comunidad campesina que esté involucrada, por ejemplo, como en este caso Lupaca Gold, ¿no? Entonces, respecto a las comunidades, yo diría que el tema de la consulta previa todavía es un asunto que tenemos que trabajar y lo vemos reflejado en muchísimos de los proyectos de inversión que tenemos en el Perú que tienen conflictos sociales latentes. Entonces todavía el tema de la consulta previa, si bien se lleva a cabo, pero vemos que esto no está generando que los conflictos disminuyan. Entonces habría que ver qué es lo que está fallando para poder tener este trabajo de prevención y este trabajo previo. Y luego otra figura que es interesante, pero que claro, en algunas situaciones puede ser complicada por ejemplo, para comunidades campesinas, es la figura del amicus curiae, que permite participar a terceros interesados en los arbitrajes que no son parte. O sea, por ejemplo, en este caso, Lupaca Gold, el demandante era la empresa inversionista, el demandado es el Estado peruano, pero como amicus curiae habría podido participar, por ejemplo, la comunidad campesina, ¿no? Pero evidentemente para eso necesita asesoría legal, recursos. Entonces tendría que haber disponible estos recursos para que pueda participar de este tipo de casos. Hay arbitrajes en los cuales los amicus curiae se presentan y participan, pero normalmente siempre tienen el respaldo de organizaciones sin fines de lucro o de algunas
entidades gubernamentales. Entonces, eso todavía no lo hemos visto tanto en los casos peruanos. Y luego también que tengan un poco más de presencia en el debate nacional, ¿no? O sea, lamentablemente las comunidades campesinas están muy alejadas o nosotros estamos muy alejados de ellos, lo pondría de esta manera. Entonces, tal vez poder tener una mayor cercanía, un debate, aumentar justamente la participación de la sociedad civil para poder entender cuáles son las necesidades, qué es lo que está fallando, porque es algo que es recurrente. Entonces, de alguna manera, tenemos que actuar para evitar que estos conflictos escalen a arbitraje internacional, ¿no? Y de parte del Estado, creo que lo necesario y lo básico es que hay que seguir fortaleciendo este sistema de alerta temprana y de prevención de conflictos, ¿no? Hay que estar como Estado muy atento a qué es lo que está sucediendo y no esperar a que el conflicto escale para poder tomar acción, que es lo que lamentablemente en muchos de los casos que hemos visto, donde hemos visto levantamiento o el uso de la Fuerza Armada, lamentablemente ya llegamos a un punto tarde. Entonces hay que retroceder varios escalones abajo para tratar de evitar llegar a este punto. Muchas gracias, Lucero, por justamente aterrizar en esta última pregunta, ¿no? En estos puntos totalmente esenciales. Ya hemos terminado con las preguntas de esta sesión y lo que ahora toca es eh, que de repente puedas indicarnos dónde te pueden encontrar, ¿no? Para temas académicos, para temas profesionales, quienes han escuchado hoy la sesión seguramente van a ser muy gustosos de seguirte en las diversas plataformas en las que te encuentres, así que te doy el pase para que puedas indicar ello y luego concluir con la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Natalie, por la invitación de hoy. De verdad que ha sido un placer conversar contigo sobre este caso que, como hemos visto, es muy, muy interesante. Me pueden encontrar en LinkedIn como Lucero García Silva o también les dejo mi correo electrónico que es lucerogarciasilva@gmail.com para cualquier consulta académica o cualquier discusión relacionada a arbitraje inversión, arbitraje comercial o lo que deseen. Yo gustosa de participar. Así que nuevamente muchísimas gracias y que estés muy bien. Gracias a ti por tu tiempo, Lucero. Gracias por todos estos conocimientos que hoy has compartido con todo el público. Estoy segura que esta sesión ha sido muy enriquecedora para todos los que nos han escuchado. Y bueno, así vamos a seguir abordando diversos temas tan trascendentales en lo que significa pues tener este ámbito ambiental y social, ¿no? En todos los campos de acción posibles. Me despido hasta la siguiente sesión. Muchas gracias y muy buenas noches con todos. Chao, chao. Y ya sabes que si te gustó este episodio, entonces suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno. También puedes encontrarnos en Spotify como Viernes de Ambiente. Todos los viernes tenemos nuevas conversaciones con especialistas en derecho ambiental, conflictos sociales, gestión del territorio, entre otros temas que darán que hablar. Aquí hablamos claro, sin filtros y sin medias verdades. Únete y sé parte del debate.